Hermanos, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de cómo lidiar con este tema en lo práctico. Y para esto vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 23 al 33. Aquí se trataba un tema de si era lícito o no para el cristiano comer carne. Ahora, uno podría decir, pero comer carne, ¿cuál es el problema? El problema era que esa carne que se vendía en el mercado, mucha de ella provenía de sacrificios que habían sido hechos en honor a dioses paganos. Entonces, el animal se sacrificaba en honor al dios pagano y luego su carne se vendía en el mercado. Entonces, muchos cristianos decían que no era lícito comer carne porque esa carne provenía de un sacrificio a un dios pagano. Y si nosotros comprábamos esa carne, de alguna manera nos convertíamos en cómplices de todo ese sistema de adoración pagano. Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice al respecto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Coman de todo lo que se vende en el mercado, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les pongan delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? Por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bien, este texto también podría aplicarse para el tema del consumo de bebidas alcohólicas. Estamos en el Perú y ustedes que están viendo este video están en distintas partes de Hispanoamérica. Y en Hispanoamérica es cierto de que la cultura relativa al consumo de alcohol es diferente que en otras regiones del mundo. Aquí la gente no tiene una cultura de consumir vino de manera moderada, de apreciar el sabor y todas las características del producto. Normalmente aquí la gente toma para emborracharse. Eso es lo común. Entonces, en el contexto cultural en el que estamos, ¿es correcto que el cristiano consuma bebidas alcohólicas? Depende del contexto. Depende con quién estás reunido. A veces puedes estar reunido con personas que han tenido un pasado alcohólico y tú no lo sabes. Entonces, por ese motivo y sabiendo de que en el imaginario colectivo ya está enraizada la idea de que el evangélico no toma, aunque ya hemos visto en la primera parte del video que esta es una idea errónea, pero es una idea que se ha enraizado en el imaginario social. Entonces, si me ven a mí, a un líder evangélico, a un pastor, consumiendo alcohol en una reunión pública, personas que o son incrédulos o son creyentes, pero que no tienen la madurez necesaria para poder observar esto y decir, bueno, él está haciendo uso de su libertad cristiana, porque la palabra de Dios en ninguna parte prohíbe el consumo, lo que prohíbe son las borracheras. Pero lamentablemente muchas personas no tienen esa madurez para discernir, para hacer esta evaluación. Y quizás algunos se escandalizarían. Entonces, ¿cuál es la solución allí?
Bueno, tú sabes de que consumir alcohol de forma moderada no es pecado. Tú sabes que estamos en la libertad cristiana. Tú lo sabes, pero hay gente alrededor tuya que no lo sabe. Entonces, eso hace que yo prefiera abstenerme en ese momento de consumir, no por mí, sino por cuidar la conciencia de otras personas. Yo puedo consumir con mis amigos que conocen de esta situación, que saben que son personas maduras. Puedo consumir el licor con un familiar de repente, que sé que no ha tenido ningún problema de alcoholismo en su vida y que tiene dominio propio. Sí. Pero si yo estoy con un familiar que sé que ha tenido problemas de alcoholismo, yo no debería consumir alcohol. No por mí, sino por el bien del otro. Entonces, hermanos, aquí hay que tener un equilibrio y hay que ser prudentes. La prudencia indica de que no debemos incitar a otros al pecado. Yo puedo tener dominio propio, pero otros quizás no. Entonces, si yo voy a consumir bebidas alcohólicas, tengo que saber, en primer lugar, dónde lo hago, por qué lo hago y especialmente con quién lo hago. Si yo estoy en un contexto en el cual yo no sé cuál es el pasado de estas personas, entonces preferible es abstenerme. Si yo no sé cuál va a ser la reacción que esto va a causar en algunas personas, preferible es abstenerme. No porque considere que sea pecado, porque yo sé que no lo es. Y yo tengo dominio propio. Yo puedo tomar un par de vasos de vino y allí queda. Pero yo no sé cuál va a ser la reacción del que está a mi costado. ¿Esto qué implica? Implica de que tenemos que educar, que tenemos que poco a poco ir enseñando que la palabra no enseña la prohibición de este tema, sino enseña la moderación. Pero esto no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, hermanos, porque esto es un tema que ha sido tan enraizado en la cultura que no va a desaparecer así de pronto. Entonces, no seamos imprudentes, no hagamos un mal uso de nuestra libertad y por querer de alguna manera mostrar nuestra, digamos, diferencia con otros grupos, hagamos caer a ciertas personas. Seamos prudentes, seamos responsables usando nuestra libertad. Y lo mismo se puede aplicar al baile, por ejemplo. Nosotros sabemos de que el bailar no es pecado, salvo que uno pues baile cosas que son ya obscenas, cosas que tienen un claro índice de lujuria, pero hay cosas que no tienen nada, no tienen, hay bailes que no tienen nada de pecaminoso. Sin embargo, también hay hermanos que consideran que cualquier baile básicamente está mal. Y para eso también nosotros tenemos que educar, pero eso es un proceso. Que más nos importe guardar la conciencia de aquel hermano que es débil todavía y que no va a entender a primera vista lo que está ocurriendo antes que gozar de nuestra libertad. No busquemos ser ofensivos a nadie. Cualquier cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para nuestro placer. No seamos piedra de tropiezo. Eso es una recomendación que haría a todos aquellos que dicen, pero ¿por qué me voy a limitar? Si es que yo sé que esto no es pecado. Sí, pero primero
tienes que educar a quienes consideran que sí lo es. O tienes que educar a aquellos que hipócritamente lo hacen en secreto, pero en público aparentan que no lo hacen. Tenemos que hacer docencia en estos temas. Y no es fácil, ciertamente. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento para abordar estos temas con seriedad y de una manera madura. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Recuerden de que pueden activar la campana de notificaciones para saber cuándo pondré un nuevo video. Por favor, suscríbanse al canal, aquellos que no estén suscritos, y denle like al video. De repente, si el video no te gustó, dale dislike, pero interactúa para que de esa manera más personas puedan tener acceso a este contenido. Dios te bendiga. Amén.